Y le doy la bienvenida a nuestro querido amigo militante Tomás Pérez Bodria. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo estás? Un gusto estar de nuevo con ustedes. No, para nosotros es una alegría porque hay mucho para charlar con vos. Recién describíamos un poco la ofensiva de este desgobierno libertario para transformar a nuestra Argentina independiente en una colonia y que se funda en la destrucción del derecho laboral. Viste, decidimos no hablar de reforma, porque reforma es para bien y para positivo, y estos tipos destruyen, no reforman. La destrucción del derecho laboral, la destrucción o la concentración económica a través de la destrucción de el sistema federal impositivo, que puede modificarse, pero ellos quieren destruir el financiamiento de las provincias, la destrucción del sistema previsional argentino y el mayor empobrecimiento de nuestros jubilados, y por último, para sostener todo eso, la reforma al derecho penal, que tiene cosas para cambiar y que vos seguro sabés porque estás en esa materia, pero que de la mano, cuando vos haces esas reformas, esto quería decir contigo, querido compañero, las tenemos que hacer nosotros, no ellos, porque cuando lo hacen ellos, te meten los tipos, viste, que van contra la opinión disidente, la persecución de la protesta, viste, entonces no la tienen que hacer ellos la reforma, la tenemos que hacer nosotros. Te quiero escuchar a vos, Tomás. No, por supuesto estoy totalmente de acuerdo con tu opinión, Héctor. Lo que llaman la reforma penal, que el derecho penal, que debe ser en un Estado democrático un derecho de garantías, porque está desprestigiada la palabra garantismo, pero sin embargo, si no hubiera un derecho penal garantista, bueno, sería nada más que la ley del más fuerte, que cuando la derecha neoliberal, la derecha rapiñera, toma el Estado, lo que significa esa ley del más fuerte es que no hay parámetro alguno que controle la voracidad de esos sectores políticos económicos por desbalancear la distribución del ingreso permanentemente en favor de sectores muy concentrados y por lo tanto afectando al grueso de la población. Si nos ponemos a pensar un poco, una cosa tiene que ver con la otra. Evidentemente, tener un Estado que tiene una característica de concentración económica a partir de basar su modelo nada más que en la exportación de productos de materias primas, porque es un Estado dependiente, en el caso de la Argentina de hoy casi un protectorado que tiene que abastecer las necesidades de Estados Unidos y otros, pero podría ser algún otro también. De hecho, de Gran Bretaña también, en el norte argentino hoy estamos abasteciendo las necesidades de litio de China, por ejemplo. No, pero de Gran Bretaña también. Vos sabés que hay una ley, la 24.184 creo que es, de protección de las inversiones británicas. Y está ahí, vigente. No te escuché muy bien, pero que hay una ley de protección de las inversiones británicas, está vigente y le da ventajas a las inversiones británicas, claro, que la firmaron en la época de los acuerdos de Madrid. De Madrid, claro. Sí, bueno, por eso, creo que no tenemos que perder de vista para entender qué se persigue con lo que están llamando reforma, lo que es el modelo económico-social que están imponiendo. Entonces, si nosotros entendemos cuál es ese modelo, la lógica consecuencia es la quita de derechos, entre ellos los laborales, y el establecimiento de un sistema penal que sea no de contención de los desbalances que puede haber cuando el Estado persigue la conducta de los ciudadanos, sino de todo lo contrario, de potenciamiento del Estado represivo. ¿Por qué? Porque al estar excluyendo del modelo económico un grueso de la población, porque todos entendemos que cuando el modelo es nada más que un modelo agroexportador, además teñido por la ultra especulación financiera, y en el marco de una dependencia colonial,
el grueso de la población queda fuera del sistema. ¿Dónde ponemos al grueso de esa población que queda afuera del sistema? En el sistema penal y penitenciario. Y eso se ve. Yo, como vos sabés, hago derecho penal y te puedo asegurar que hoy los establecimientos penitenciarios están colmados como en las peores épocas. Y lo que deriva desde la cúpula del Poder Judicial es un endurecimiento de las penalidades y una quita o una, un debilitamiento de las garantías procesales. Todo eso tiene lógica en el modelo que se está imponiendo. Y por supuesto que eso lleva a una sociedad muy violenta, sin duda alguna, que ninguno de nosotros quiere, porque lo que está mal es el modelo, es la esencia de lo que se está proponiendo, con todos estos matices que son parte de ese modelo, ¿no es cierto? Sin una reforma. La reforma laboral, en realidad, lo que llaman la reforma laboral, se está aplicando en los hechos. Desde el decreto 70, a pesar de que ha sido parado la parte laboral judicialmente, luego con la ley bases y con la praxis que empezamos a ver tribunaliciamente, evidentemente se está aplicando en los hechos. Por eso nosotros, esto te lo quería compartir, compañero, por eso nosotros damos vuelta a lo que dicen ellos. Ellos dicen, esta reforma laboral es para que blanquear a los que están informales. No, esta reforma laboral es para pasar a informales a los que están blanqueados. ¿Entendés? Sí, yo creo que sí, muy bien. Yo creo que es una reforma. Lo que se sabe. No es reforma. Todavía no corporizado. Yo acá tengo varias. Hay varios de esos proyectos dando vuelta, pero todos tienden a quitar derechos. Cuando se quitan derechos, además, en el marco de un modelo que desincentiva el consumo, que margina las actividades, evidentemente va a sufrir mucho el pueblo trabajador. Hay una aplicación de hecho de esa flexibilización que en todo caso le darán un marco jurídico que las va a empeorar, pero hoy existe y es incita al modelo que está en un marco jurídico se va a aplicar a los que tienen estabilidad. Eso es lo que decimos nosotros, ¿entendés, Tomás? Esto va para los que tienen estabilidad, no para los otros. Los otros van a quedar como están, compañero. Es terrible. Y es una destrucción del derecho laboral, no es reforma. Compartamos eso, destrucción. ¿Te parece? Otra vez se me perdió. ¿No? Corta. Pero te pido disculpas. No, ¿me escuchás ahora? ¿Me escuchás? Te escucho mejor. Quiero ser rápido. No, lo que te quería decir es que esto es para tornar informales a los formales y poder aplicarles esta flexibilización a los que tienen derechos laborales en nuestra Constitución y en nuestras leyes, y que no, bueno, como decía Anatole France, una frase que está un poco en lo que vos estás expresando, y es lo que está pasando con este modelo de fascista colonial o de oligarquía colonial, es espera que no me esto es radio verdad, acá está. La ley en su magnífica ecuanimidad, siempre lo decimos acá, prohíbe tanto al rico como al pobre dormir bajo los puentes, y están durmiendo bajo los puentes, mendigar por las calles y robar pan. Hacia eso vamos, querido compatriota. Bueno, sí, para los ricos va a estar prohibido eso, por supuesto, ya está prohibido. Para los pobres es lo que le espera. Mira, concretamente sobre el tema de la informalidad, tiene que ver con el modelo económico. Vos podés hacer las leyes que quieras, pero si no hay actividad productiva y no hay consumo, bueno, es inevitable la informalidad, porque no hay ningún incentivo. De hecho, con las leyes que sancionaban, o que todavía están vigentes sancionando la informalidad, algunas no, en periodos de bonanza económica, que nosotros hemos vivido, la informalidad disminuyó muchísimo. Y por el contrario, sube cuando hay restricción económica, cuando hay restricción al consumo, cuando hay desempleo. Entonces, porque cuando hay desempleo, Marx lo llamaba el ejército de desempleados, ¿no es cierto?, presionan tanto sobre el salario como sobre la ocupación. Entonces el trabajo informal progresa. Y lo mismo te digo con respecto como te decía hoy, a
al aspecto represivo. Los estados democráticos los estados democráticos más importantes se caracterizan por una mínima legislación represiva y con un carácter garantista, porque lo que se viene a poner coto es a la omnipotencialidad que tiene todo Estado. Entonces, cuando todo eso va para atrás, disminuye, es porque está en manos de un Estado que no puede garantizar la partición justa de los recursos, excluye y por lo tanto reprime. Esto es lo que estamos viendo hoy, sin necesidad de reforma. Imagínate que la reforma va a ir absolutamente en ese sentido. Lo que ellos llaman reforma, tanto laboral como penal, va absolutamente en ese sentido. Y la reforma tributaria también. También ellos son... algunas cosas habrá que hacer, pero no en el marco de este modelo. En el marco de este modelo, lo que significa es quitar recursos que tienen que ver con el desarrollo social, con la distribución, con eso que considera delictivo Milei, que es la justicia social. Sí, no solamente lo consideran delictivo, también lo consideran en la palabra de esta, ¿cómo se llama? La diputada, lo considera una enfermedad mental, lo que nos recuerda mucho al derecho penal organicista del fascismo. Mirá, yo lo que digo, ¿no? Para que nuestros compatriotas se entiendan. Yo personalmente tenemos ideas en el Grupo Por Soberanía, tenemos secretarías por materia para poder generar material para luego impulsar las políticas que sostenemos, y en materia de seguridad nosotros queremos todo lo que tenga que ver prevención del delito. También está el problema del crimen organizado, que asegura su propia impunidad. No es que nosotros no queramos que se cumplan las leyes penales, queremos que se cumplan las leyes penales en cuanto a las sanciones que ejecutan, pero el sistema que las tiene que aplicar, que es la justicia penal, en algunos casos hace su trabajo, pero en muchos otros está totalmente inclinado para los más poderosos, para los que tienen más dinero. Y quiero que sepamos que tuvimos 2 estafas en la cara de todo nuestro pueblo que son punibles y no pasa nada. Es decir, tuvimos la estafa del correo con Macri diciendo, cuando lo encontraron perdonándole miles de millones a su familia, a él mismo, dice, bueno, acá no pasó nada, vuelve todo a foja cero. Bueno, entonces vamos a ir a buscar, para que lo entiendan, la desigualdad que hay. Vamos a buscar a alguien que hace una tentativa de robo y vamos a decirle, bueno, vos decís que vuelve todo a foja cero. ¿Vos me entendés esa, Tomás? Y la otra, la de este muchacho, Libra, incentiva desde la presidencia una estafa informática de esta, ¿cómo le dicen? Piramidal. Incentiva una estafa con una cripto y, no pasó nada. Y espiando estuvimos a gente del Ara San Juan. No, espían a los familiares del Ara San Juan, que ya tienen un drama. Lo espiaba Macri. No, pero era por la seguridad presidencial. ¿Seguridad de qué? Te escucho. Bueno, Macri es el dueño de Comodoro Pi. Vos viste que la imagen de la justicia en el Palacio de Justicia es la venda y la balanza. Bueno, la balanza está desequilibrada, le metieron un plomo como de 50.000 kilos de un lado y lo destruyeron del otro. Y la venda le hicieron un agujero en uno de los ojos. Es decir, yo sí vuelvo a lo mismo, todo tiene que ver con eso, con el modelo político, social, económico en ciernes. Un modelo económico, político y social que respete o que proteja los intereses mayoritarios de la población, como también los intereses nacionales, naturalmente va a tener otro concepto. Un sistema democrático, como digo, se caracteriza por la menor aplicación posible de leyes penales demasiado restrictivas. Porque no se trata, la población no delinque porque genéticamente está preparada para delinquir. Si vemos, hacemos un pequeño recorrido sociológico por las cárceles, vamos a ver que están ocupadas en una enorme mayoría, te diría por lo menos del 90%, con una población que va entre los 18 y los 30, 35 años, y que tiene una historia de padecimiento social en su familia
con desocupación a veces de varias generaciones o ocupaciones marginales, extorsiones que vienen desde los sectores institucionales para que se incorporen al delito, no para que salgan del delito. Eso remarcalo, porque viste, el crimen organizado nunca se toca. Es lo que vos dijiste. Claro, pero ¿cómo se va a tocar si se expresa en Puerto Madero o en el Tigre? Son los lugares donde esa riqueza prolifera, son los que financian campañas políticas, y te digo que las financian transversalmente, por eso tampoco hay oposiciones demasiado entusiastas, por utilizar un término amable. Qué sé yo, Pampa Energía y Milen financian al macrismo y a Fuerza Patria, ¿no es cierto? Por darte nada más que un ejemplo. Entonces, lo que está fallando es el sistema, que está totalmente desbalanceado. Por un lado, con quienes lo promulgan abiertamente y lo llevan a la práctica, y con la accesoria colaboración de oposiciones con poca convicción. Y todo esto en el marco de una reformulación de los modelos, del modelo en el que se inserta el mundo, con la renovación o la fuerte intervención de los cambios tecnológicos tan profundos y el cambio del tablero geopolítico, hacen un revuelto gramajo en la Argentina que está llevando a una enorme confusión porque no están delimitados los roles. Y eso es lo que tenemos que ir resolviendo. En el caso del Poder Judicial, particularmente, creo que en algún momento, como ocurrió en Bolivia en su momento, y particularmente como ocurre ahora en México, tenemos que llegar a democratizarlo, porque ese desbalanceo que vos mencionabas en las causas que específicamente tomaste, son producto del compromiso del Poder Judicial con los factores de poder económico tradicionales, que son con los que nació el Poder Judicial. Por eso no está integrado por el pueblo, sino que tiene designaciones indirectas. Cuando en la etapa postrevolucionaria de la Revolución Francesa aparece Montesquieu y divide los poderes, Montesquieu era un noble, admitió que la burguesía sea elegida, elija a sus representantes en el Congreso, que el presidente, en el caso de Europa son monarquías constitucionales, en el caso de Francia con presidente también, lo elija el pueblo, pero se resguardó de tener controlado el Poder Judicial porque era el encargado, el que tenía la última palabra en este esquema para resguardar el poder económico que representaban. Y eso no cambió, pero cambiaron los tiempos. Entonces hay que adaptarlo para impedir que ese Poder Judicial, en un mundo que se debate en el marco de poderes económicos extralimitados, tenga una dirección tan marcada y deje de abastecer, incluso ya no como poder, sino como servicio a los sectores populares. Nosotros, desde el punto de vista político, estamos viviendo en una democracia con supremacía oligárquica, es decir, dentro de lo que es el sistema democrático, te llaman a votar, pero el resto del tiempo se privilegian intereses minoritarios y extranjeros, porque además es una oligarquía colonial. Partiendo de ese supuesto, te digo que a nosotros nos interesa el valor seguridad, es decir, no solamente la visión sociológica de los compatriotas que están en las cárceles, que han cometido conductas que deben ser sancionadas y deben cumplir la pena por esas conductas que han hecho, porque eso da cierta seguridad al resto de la sociedad. Pero si el resto de la sociedad está podrido, es muy difícil que tenga una superioridad ética X para poder, ética o formal, para decir, bueno, ellos son infractores a las leyes. Si tu gobierno comete fraudes y comete delitos, espía, por ejemplo el caso de Bullrich está metido en 2 muertes en el sur por el tema de la defensa de los territorios de los pueblos originarios o para frenar la extranjerización de la tierra. Entonces, si tu gobierno comete delitos, es muy difícil después venir a hablar de ley penal para todo, porque eso nos hacen delitos a todos, nos roban a todos. Y además está usado como un instrumento político de persecución armado de Estados Unidos, que es el lawfare o la guerra jurídica,
no por nada Peter Lamelas viene a decir que él va a influir en eso para que se cumpla la voluntad de su gobierno, como pasó en las elecciones, respecto de nosotros. Entonces hay una persecución política. Y por otro lado estamos en manos de dos locos que creen, sobre todo Sturzenegger, cree que la ley puede modificar las realidades de una manera mágica. Es una locura. Yo creo que el infeliz lo viene a hacer acá para después venderlo en Estados Unidos, que es lo que le interesa a sinvergüenza, que es Sturzenegger, que andaba por las universidades norteamericanas explicando cómo nos trató de hacer mierda con Macri y nos va a hacer mierda con este tipo. Entonces, es un genio malévolo Sturzenegger, es de lo peorcito que hay, y esas cuestiones de leyes que no tienen sentido, leyes que son intereses concentrados de algunos estudios, que después cuando va a la realidad no se la van a poder aplicar a nadie, porque no hay plata, porque el sistema está destrozando a todo el mundo. Entonces, eso también es algo que estamos sufriendo. Esas leyes que y ahora lo vamos a ver de vuelta. Yo me acuerdo, íbamos a las manifestaciones para que no salieran leyes en contra de los jubilados, contra los trabajadores, iban y sancionaban las leyes esas, y nos íbamos de ahí, hasta que después cambió un poquito la cosa y hicieron caer algunos decretos de necesidad de urgencia. Y ahora va a pasar lo mismo, van a sancionar leyes injustas, las leyes no se van a cumplir, y vamos a seguir luchando por el derecho, ¿no, compañero? Sí, vos tocaste varios temas. Yo creo que el problema de ser delincuente cambia en 2 segundos. Hiciste una mención que es paradigmática en eso que es Sturzenegger. Sturzenegger no fue delincuente porque la imputación que tenía, por 2 razones, él y Cavallo, por 2 razones. Porque dejaron pasar cajoneando 20 años el tiempo y las acciones penales caducaron o prescribieron, pero fundamentalmente porque tuvo el favor, fue en periodo de Duhalde, cuando se derogó la ley de terrorismo económico. Por la actuación de Sturzenegger, Cavallo y otros especímenes de esta naturaleza, en el megacanje, en la época de la Rúa, estaban procesados por la ley de terrorismo económico, cuadraba perfectamente en la figura. Bueno, ¿qué lograron? Que esa ley se derogara. Y como vos sabés que la ley penal se aplica retroactivamente cuando favorece al imputado, al ser derogada, quedaron a salvo. O sea, ¿quién dice que alguien delinque o no delinque? Los que hacen la ley. Y cuando la ley la hace el poder dominante que representa a las minorías hegemónicas concentradas del poder económico, naturalmente exime de toda responsabilidad a los miembros de ese poder y castiga a las víctimas de ese poder. Si nos ponemos a pensar en la deuda, en la causa más gravosa que hay, la que más perjuicio causó a la Argentina y la que nadie trata, tenemos que hablar de la causa de la deuda externa. ¿Vos te enteraste que esté sufriendo algún progreso? No hablo de la de Olmos, la que se está investigando ahora con la jueza Capuchetti, nada menos. Obviamente no va a pasar nada, y eso es un verdadero saqueo. Lo otro es persecución. Mirá, yo siempre me acuerdo de una frase de Elías Neumann, que fue un gran... Bueno, yo hice una materia con Neumann de penal. Un maestro. Neumann decía que él recorría mucho las cárceles de la región, sobre todo de América Latina, y creo que fue en México, donde en una de sus visitas vio un cartel que decía algo así como: en este lugar maldito donde reina la tristeza, no se combate el delito, se persigue la pobreza. Esa es la mejor definición que yo encuentro del modelo penal de la actualidad. Sí, lo que nosotros queremos decir es que hay un hecho histórico y sociológico que es irrefutable. En gobiernos oligárquicos los pobres sufren la ley de los ricos y los ricos están fuera de la ley, o sea, no las toca. Por eso últimamente estuvimos recordando un título de la literatura española, que es Fuente Ovejuna, y en Fuente Ovejuna, cuando el pueblo toma la justicia y le preguntan, porque el corregidor cometía todo tipo de tropelías como Sturzenegger o como Milei o como Bullrich, y entonces le dicen, cuando reacciona el pueblo, preguntan: ¿quién mató al comendador?
Fuente Ovejuna, señor. ¿Qué es? ¿Quién es Fuente Ovejuna? Todos a una. Y esas son las cosas que pueden pasar. Yo he ido con vos, hemos ido tantas veces, ¿te acordás? Para pedir por los presos políticos, a pedir en contra del lofer, ahí a tribunales, al Palacio de Tribunales, ahí a Talcahuano 550, que hemos ido como abogados tantas veces. Y te dabas cuenta, yo les decía a los pobres compañeros que estaban ahí, mira, para mí esto están tomándose un whisky en el country, y lo que estamos acá le importan un pepino porque se creen intocables, porque Rosati dejó un tendal en la Intendencia de Santa Fe y nadie lo investiga, y el hijo estuvo en PAMI y nadie lo investiga, porque lo hicieron, porque Rosenkrantz se regula desde la... ¿cómo se llama? Regula sus casos desde la Corte, y también le regulan millones por haber representado a una provincia, y él actúa en la apelación de esos honorarios que lo benefician a él. O sea, estos muchachos, viste, son Lorenzetti y las cooperativas, o sea, están manchados por todos lados. Lo mejor que podrían hacer es retirarse, porque realmente es una barbaridad. Y después, bueno, los fiscales que no se presentan cuando los requieren, como este muchacho Stornelli. Y, por favor, la verdad que esto se paga, en algún momento se paga, porque lo peor que le podés negar a la gente es la justicia. Lo peor tiene que haber una reacción. Yo creo que no la está viendo porque no hay una guía, todavía no hay un lugar, un norte que la gente pueda identificar como esa guía, pero se va a producir. Y fíjate, para tener, ya estamos creo que terminando, una mirada también positiva de lo que puede ocurrir con ejemplos concretos. Pongámonos a pensar cuáles son los únicos logros que se han tenido en estos casi 2 años de gobierno de Milei, por qué vías se obtuvieron. El caso del Garrahan, el caso de la financiación de la educación universitaria, el caso de los discapacitados. Si bien no cumplen ni siquiera la vigencia de la ley, porque de hecho no la están cumpliendo, los vetos fueron volteados, en ese caso, por la movilización popular. No por el accionar del Congreso. El accionar del Congreso es una consecuencia derivada de la movilización popular persistente y organizada. Bueno, yo creo que ese es el único camino. No tengo ninguna confianza en el modelo democrático que rige hoy, no tengo ninguna confianza en el Poder Judicial, todo lo contrario. Entonces creo que el reservorio que nos queda, y es el que históricamente modificó el rumbo de los acontecimientos en la historia argentina, es el pueblo tomando a su cargo el protagonismo que tiene que tener, movilizándose en pos de un objetivo común. El objetivo común es lo que hay que clarificar. No basta con movilizarnos por la educación pública, por los discapacitados o por el Garrahan de modo compartimentizado. Tenemos que lograr un objetivo común que todo el mundo lo vea, en pos del cual movilizarse y presionar para modificar el rumbo que tenemos en este momento. De lo contrario va a ser muy difícil. Vos imaginate que un gobierno que gana una elección como la que ganaron ahora en la última nacional, después de haber perdido por paliza en la provincia de Buenos Aires, están absolutamente envalentonados, con el apoyo, por supuesto, de quienes lo utilizan como monigote, que es el imperio norteamericano, en función de sus intereses. Si no hay una reacción organizada del pueblo, esto va a seguir avanzando, esto no se sale por la vía del Congreso ni del Poder Judicial. Totalmente de acuerdo. Yo creo que no han ganado en la magnitud que ellos venden, eso vos lo sabés y yo lo sé, pero no tiene nadie del otro lado. No tienen nadie del otro lado para que lo frene, por lo tanto yo no creo que venga de una instancia institucional o partidaria la respuesta, sino que estos muchachos están generando una olla a presión en la que le quitan derechos a los trabajadores, le quitan derechos a los jubilados, ponen las cargas sobre los hombros del pueblo que ya está empobrecido. Ellos mismos están generando una olla a presión que por cualquier hecho que no conocemos ni sabemos, un día la gente se va a cabrear y, como decía Jauretche, que la frazada sea para todos,
se va a cabrear la gente y ahí vas a tener la reacción popular. Y no va a ser porque la llamaron de ningún lado, porque realmente el nivel de tranza y de buscar el espacio personal está demasiado fuerte. Mira, hablando de Jaureche, yo creo que esto va a haber una reacción cuando haga carne en la población ese concepto de que es muy malo el gringo que nos roba, pero mucho peor el criollo que nos vende. Sí, y sí, sin duda alguna, pero justamente estaba buscando la frase de Jaureche que dice hasta que el criollo, espera, bueno, me lleva tiempo. La cuestión es que esta ofensiva que están haciendo, en realidad, para mí es todo lo contrario para permanecer. O sea, lo que más o menos armaron, que ganaron electoralmente, lo van a perder ahora con toda esta agresión que hacen y con el hecho de que, como es un sistema de saqueo, nunca va a ser pie. Ellos te dicen, viste, como este bobito viene con la econometría, te dice, sí, no, porque yo controlo la inflación. Todos sabemos que la inflación está desbocada. En eso se parecen al fascismo, que eran un conjunto de mentiras. Mire, es un conjunto de mentiras. La inflación está desbocada. ¿Por qué está desbocada? Porque si vos tenés un 1% de aumento, un poquito más, y la inflación es de 5, la real, 5, 7, te están haciendo pelota después de la mega devaluación que hicieron. O sea que te están robando de lo poco que te quedaba. Es así. Entonces le están metiendo tanta presión a la gente que creo que ellos mismos, y encima esa estupidez de querer asegurarlo con el derecho penal. Con el derecho penal no asegurás una mierda. A ver, si vos llevas el homicidio simple de 10 a 30, lo llevas a 10 a 30, no vas a cambiar, porque acá el problema es la máquina de picar carne de la justicia penal, no es y la cuestión social, no es, no porque, mirá, o sea, no porque no... resuelve por la sí. pena, el monto de la pena no resuelve nada. Exacto. Si tuviera un efecto preventivo, nadie delinquiría en los estados de Estados Unidos que tienen la pena de muerte. Claro. Sin embargo, se delinque y mucho. Bueno, eso es un concepto difícil de explicar de la ciencia penal, pero es así como vos decís. Pero poné a la gente de seguridad en la calle patrullando y no los pongas a reprimir a la represión social, porque queda bien en evidencia lo que apuntás. ¿No te parece? Seguro, sí. No, y aparte ellos tienen, es un combo, es lo que llamamos el lawfare, ¿no es cierto? El aparato judicial, la vena represiva que está exacerbada durante el gobierno de Milei, y por supuesto los medios hegemónicos de comunicación. Que hacen creer a la gente que baja la inflación cuando está subiendo hoy al 2,3, mientras los salarios, como vos decías, a lo mejor se mueven, en el mejor de los casos, de gremios como los aceiteros, el 1%. No, 2,3 para nada. Te agradezco de ya tu presencia. Justo tengo que cerrar porque viene el otro programa y hay que respetarlo. Esto me hace acordar al orden conservador. Y el orden conservador, que no era orden, era desorden, saltó por los... si fueran realmente, tuvieran mentalidad conservadora, no harían las estupideces que están haciendo. Te mando un abrazo, compatriota. Una alegría tenerte. Un abrazo para vos y tu audiencia. Abrazo.